¿Cómo están? Espero que bien. En esta ocasión nos va a tocar hacer grabar la clase, así que espero que podamos tomar apuntes. Y ya estamos en las últimas clases, así que tuvimos un receso bastante largo, creo que fueron 3 semanas donde no hicimos clases, así que pero ya volvemos. Así que hoy día vamos a ver la expiación. Dame un segundo. Podemos definir la expiación de la siguiente manera. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Esta definición indica que estamos usando la palabra expiación en un sentido más amplio del que se usa en ocasiones. A veces se usa para referirse solo a la muerte de Cristo en la cruz y el pago que hizo por nuestros pecados. No obstante, puesto que los beneficios de la salvación también vienen de la vida de Cristo, también hemos incluido eso en nuestra definición. O sea, nos damos cuenta que, como hemos visto a lo largo de las clases, hemos visto que este plan de salvación empieza a verse culminado en esto, en la expiación, que es en la muerte de Cristo, en esta sustitución que sucede entre el pago que nosotros deberíamos haber hecho, que era una muerte, ante el pago que hizo Cristo, el Hijo de Dios, eh, la persona de Dios humanizada, a morir y a llevar el pago del pecado por cada uno de nosotros para poder conseguir la salvación. Eh, la causa de la expiación. ¿Cuál fue la causa definitiva que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? Para encontrar la respuesta debemos remontarnos hasta algo que hay en el carácter de Dios mismo. Aquí la escritura apunta a dos cosas, el amor y la justicia. El amor de Dios, como una causa para la expiación, lo vemos en el pasaje más conocido de la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Sin embargo, la justicia de Dios también requería que encontrara una forma de que se pagara el castigo que nosotros debíamos por nuestros pecados, porque no podía aceptarnos para tener comunión con Dios si no se pagaba ese castigo. Pablo explica que esta era la razón por la que Dios envió a Cristo, para ser nuestra propiciación. Esto quiere decir un sacrificio que carga con la ira de Dios a fin de que Dios sea propicio o éste sea favorablemente dispuesto hacia nosotros. Dios lo ofrece como un sacrificio para así demostrar su justicia. Como lo decíamos en la lámina anterior, eh, el libro de Romanos nos da una explicación desde los capítulos 1 hasta el capítulo 10, donde nos habla sobre lo perverso del hombre, sobre la naturalidad del hombre, sobre la búsqueda del hombre a ir hacia el pecado. Nos declara varias cosas como que no hay ninguno salvo, no hay ninguno que no haya pecado, salvo uno, Jesucristo. Si miramos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que eh, también podemos encontrar esta relación de expiación. En el antiguo pacto, la gente o el sumo sacerdote tenía que realizar un sacrificio. Se nos dice que el sumo sacerdote iba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por la expiación de los pecados de la nación. Esto quiere decir que, aparte de ya tener preparada una ofrenda, eh, que en el libro de Levítico nos encontramos donde Dios, para cada situación, Él tiene un sacrificio que se debía presentar. Pero vemos la preparación que tiene que tener el sumo sacerdote, de mantenerse en consagración todo un año para poder entrar una vez, no dos ni tres, no, una vez. Se entraba una vez al año para poder, eh, para poder realizar este acto y este sacrificio de poder expiar los pecados de la nación. Si el sumo sacerdote, no se había preparado de una buena manera, él al entrar al lugar santísimo caía fulminado por la presencia de Dios. Y es aquí en donde nosotros hoy día muchas veces no entendemos esto, nos cuesta
entender la justicia de Dios, que aquí lo tratamos de esta manera. Cuando nos damos cuenta en el libro de Crónicas y también en Reyes, cuando nos damos cuenta que David lleva el arca hacia el templo, hacia Jerusalén, cuando quiere llevarlo a donde está él, la Biblia nos relata un pasaje donde van los bueyes llevando el arca del pacto, en el cual estaba la presencia de Dios. Ese lugar representaría el lugar santísimo, al lugar donde solamente estaba la presencia de Dios, ahí. Y vemos que van los bueyes ahí, y el camino debe haber estado un poco malo, y el arca quiere caer. Perezusa va y extiende su mano, no con una intención mala, no con una intención de, voy a jugármela aquí para que todos me vean. No, la intención de él era poder evitar que el arca del pacto cayera. Una súper buena intención. Pero ante la justicia de Dios, el pecado que había en Perezusa, él cae fulminado. Es por eso que el amor de Dios se ve reflejado en este acto de expiación por Jesucristo, y también era necesaria que alguien pudiera soportar todo este peso del pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios cayera sobre él. Si la justicia de Dios hubiese caído sobre nosotros, créame que no hubiésemos podido ni siquiera, no hubiésemos podido hacer nada. Hubiésemos caído fulminado de una, así como perezosa. La necesidad de una expresión. ¿Había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir a este lugar? Antes de que respondamos a esta pregunta, es importante que nos demos cuenta que no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos. O sea, eh, Dios no nos necesitaba a nosotros. Una cosa es que sí somos creación de Él, sí, pero ¿era necesario que ocurriera todo esto? No, porque Dios no recibe y no necesita ninguna del... eh, ¿cómo lo podemos decir? No necesita ninguna de las cosas que nosotros podemos hacer. Y ahí es donde lo que conversábamos en la diapositiva anterior, ahí está el amor. Esto se movió por amor. Cuando vemos que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Esto lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Nos damos cuenta que Dios podía haber elegido con perfecta justicia habernos dejado en nuestros pecados en espera de un juicio. O sea, nos damos cuenta que ante el atributo de Dios de ser todopoderoso, Él podría haber hecho lo que quisiera con nosotros. Y el amor mueve esta acción, esta gran acción. Podía haber decidido no salvar a nadie como hizo con los ángeles que pecaron. Así que en este sentido, la expiación no era una absoluta necesidad. No, no lo era. Pero nos damos cuenta y hoy día podemos gozar de este beneficio eh, de que esta expiación, de que este plan perfecto de Dios, hoy día en nosotros ha generado una bendición tremenda. Uno es poder recibir a Cristo en nuestra vida. Dos, eh, la Biblia nos describe que nosotros fuimos injertados a la vid, que no éramos, no estábamos dentro de esto. Pero gracias a este proceso, a este sacrificio, a esta expiación, hoy día nosotros alcanzamos esto. De hecho, nos describe de otra manera que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, eh, esto es lo que hace el amor. Y no es el amor que muchas veces nosotros, el amor que tengo a mi pareja, el amor que tengo a mi hijo, el amor que tengo entre hermanos. Dentro de los que estuvimos en la escuela dominical,
eh, terminamos el libro de Filemón, y es un libro también que habla sobre el amor. Y existen tres tipos de amores. Está el eros, que es el amor entre pareja. Está el fileos, que es el amor fraternal de hermanos. Y está el ágape, que es este amor sublime, un amor, eh, y podemos describir que es la única definición del amor que Dios puede tener por nosotros, puede tener por su creación. Tal amor es que dio a su único hijo por usted y por mí. Es por eso que hoy día debemos de dar gracias al Señor, debemos de poder adorar al Señor tranquilamente y con nuestras manos en alto y declarar que Él es santo, que Él es amor, pero también debemos recordar que es su justicia, que esa ira recayó sobre su Hijo y que eso debería haber recaído sobre nosotros. Sin duda es un motivo para agradecer al Señor. La naturaleza de una expiación. En esta sección podemos considerar dos aspectos de la obra de Cristo. Uno es la obediencia. La obediencia a Cristo por nosotros, mediante el cual obedeció los requerimientos de la ley en nuestro lugar y fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre como nuestro representante. Vemos en la vida de Cristo, vemos una obediencia absoluta al Padre, absoluta, totalmente absoluta. Desde que, desde que nace, nosotros nos damos cuenta de que su vida va proyectada hacia el Calvario, va hacia allá. O sea, ya desde lo que nos dice Isaías 53, 400 años antes, ya nos están hablando del siervo sufriente, de cómo entregaría su vida, de cuáles son los padecimientos que él sufriría. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento ya nos indicaba qué era lo que iba a suceder. Pero, ¿qué es lo que hubo en él? Hubo obediencia para sufrir, para vivir este proceso. Imagínense, imagínense el Hijo de Dios. O sea, hablemos en un plano allá en su lugar celestial, allá en los tronos celestiales, recibiendo adoración. Todo, todos los ángeles, todo lo que hay allá arriba, adorándoles. Pero él se humaniza. Él está 9 meses en la guatita de María. Nace. No nace en un castillo. No nace con las comodidades que un rey debería haber tenido. No, no nace con eso. Nace en un pesebre. Y en el último lugar, ¿por qué? Porque no había lugar para ellos. Vemos cómo después, en su crecimiento, los evangelios nos dicen que Jesús crecía en sabiduría, crecía en lo corporal, pero también crecía en sabiduría. Nos damos cuenta que en los pocos versos que se nos dice sobre la niñez de Cristo, lo vemos que está en el templo, lo vemos que está creciendo, lo vemos que Dios Padre confirmaba lo que él decía. Obediente. Comienza su ministerio y la obediencia va de aún en más, entendiendo que está cerca, está muy cerca de llegar al Calvario, está muy cerca de llegar al Monte Calavera, en donde sufriría como ningún otro ser humano ha sufrido, obediencia absoluta a la voluntad del Padre, para poder ser el medio de la expiación de nuestros pecados, de sus pecados y de mis pecados. Lo segundo que podemos ver de la naturaleza de esta expiación son los sufrimientos de Cristo por nosotros, mediante los cuales cargó con el castigo que nos correspondía por nuestros pecados y como consecuencia murió por nuestros pecados. Cristo muere y lo vamos a conversar en unos momentos más, pero el sufrimiento que tuvo Cristo como persona eh, es tremendo.
Creo que lo conversamos en clases anteriores, cuando ora en Getsemaní, cuando suda sangre, la ansiedad, el abandono, vamos a tocarlo después, cómo Cristo se sintió en ese momento, cuando llega y dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero aún así haré tu voluntad, pero si es posible, pasa de mí esta copa. En la Biblia nos señala que hay un silencio de los cielos, en donde el Hijo, miren, el Hijo de Dios, eh, 100% Dios, 100% humano, su humanidad totalmente sale a flote. Su desesperación también, pero aún así fue obediente, por amor a ti y por amor a mí. Es importante notar que en ambas categorías el énfasis y las influencias primarias de la obra de la redención de Cristo no está en nosotros, sino en Dios el Padre. Jesús obedeció al Padre en nuestro lugar y cumplió perfectamente con las demandas de la ley. Él sufrió en nuestro lugar y cargó sobre sí el castigo que Dios Padre hubiera impuesto. En ambos casos, la expiación la vemos como objetiva. Es decir, algo tenía una influencia primaria directamente sobre Dios. Solo secundariamente tiene implicaciones para nosotros. Y esto es solo causa de que había sucedido un hecho definido en la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo que aseguraba nuestra salvación. La obediencia de ese justo, como lo dice el himno 350, en el silencio de ese justo, mi pobre alma se salvó. En la obediencia de ese justo, mi pobre alma se salvó. Sin duda, eh, cuando estudiamos y cuando leemos estos pasajes, hacen que, hacen que nuestra vida medite en cuán nada somos, en cuán nada. Pero el Hijo de Dios, miren, el tesoro del cielo, las primicias del cielo, la primicia del cielo, bajó para morir por usted y por mí. En obediencia al Padre, pero entregándonos una bendición tremenda a nosotros, que es de poder tener una reconciliación con el Padre. La obediencia de Cristo por nosotros. Si Cristo solo hubiera obtenido el perdón de pecados para nosotros, no hubiéramos merecido el cielo. Nuestra culpa habría quedado eliminada, pero nosotros solo hubiéramos estado en la posición de Adán y Eva antes de que estos hubieran hecho algo bueno o malo, antes de que hubieran pasado victoriosamente un tiempo de prueba, a fin de quedar establecidos en justicia para siempre, para que tuvieran comunión con Dios asegurada para siempre. Adán y Eva tenían que obedecer a Dios perfectamente durante un tiempo. Entonces Dios habría visto su obediencia, fiel con placer y deleite, y ellos habrían vivido en comunión eterna. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que la obediencia que tuvo Cristo, hoy día también eso cae reflejado en nosotros. Hoy día la palabra nos dice que hoy día tenemos un intercesor para con nosotros. Si Dios Padre nos mirara directamente a nosotros, su justicia y su ira nos consumiría. ¿Por qué? Porque pecamos. Pecamos de día, pecamos de noche, pecamos hace 5 minutos, en este mismo momento puede que estemos pecando. Pero cuando Dios Padre nos ve a través de Jesucristo, Dios Padre está aquí está Cristo y aquí estamos nosotros. Cuando nos ve por Jesucristo, Cristo está viendo Dios Padre ve lo que Cristo hizo. Y gracias a eso, hoy día nosotros tenemos acceso al Padre. Porque si nosotros fuera por, por las nuestras, nosotros no llegaríamos. No alcanzamos, caemos fulminados antes. Porque la santidad de Dios es mucho más grande. Los sufrimientos de Cristo por nosotros, además de obedecer la ley perfectamente durante toda su vida a favor nuestro, Cristo también experimentó los sufrimientos necesarios para pagar el castigo por nuestros pecados.
Sufrió durante toda su vida. En un sentido amplio, el castigo que Cristo sufrió para pagar por nuestros pecados fue un sufrimiento tanto en su cuerpo como en su alma durante toda su vida. Aunque los sufrimientos de Cristo culminaron con su muerte en la cruz, toda su vida en un mundo caído involucró sufrimiento. Por ejemplo, Jesús soportó un sufrimiento inmenso durante sus tentaciones en el desierto. Esto lo encontramos en Mateo 4 del 1 al 11. Cuando soportó durante 40 días los ataques de Satanás, también sufrió al crecer, al crecer en madurez. Miren, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. En Hebreos 5:8 conoció el sufrimiento en la oposición intensa que enfrentó de parte de los líderes judíos a lo largo de gran parte de su ministerio terrenal. Hebreos 12:3-4. Podemos suponer que también experimentó sufrimiento y tristeza ante la muerte de su padre terrenal, y desde luego también lo experimentó por la muerte de su amigo íntimo Lázaro. Al predecir la venida del Mesías, Isaías dijo que sería un varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Isaías 53:3. Cristo también sufre el dolor en la cruz. Los sufrimientos de Jesús se intensificaron al irse acercando a la cruz. Él les contó a sus discípulos algo de la agonía que estaba experimentando cuando les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En Mateo 26:38 fue la cruz donde los sufrimientos de Jesús alcanzaron su clímax, porque allí fue donde cargó con el castigo que correspondía a nuestros pecados, y murió en nuestro lugar. La Escritura nos enseña que hubo cuatro aspectos diferentes del dolor que Jesús experimentó. El dolor físico. No tenemos necesidad de aseverar que Jesús sufrió más dolor físico que cualquier ser humano que haya sufrido, porque la Biblia en ninguna parte hace esa afirmación. Sin embargo, debemos recordar que la muerte por crucifixión era una de las formas más horribles de ejecución inventadas por el hombre. ¿Cuántos vimos la pasión de Cristo? Miren, esto lo hago totalmente por fe. Que levanten la mano. Yo la levanto. La vi. Eh, o sea, cuando hay un fragmento de la película donde Cristo está ahí antes de ir donde Pilato nuevamente, antes de que hagan el cambio por Barrabás, y le dan azote. Y nos acordamos con quién le pegaron, ese látigo que tiene esas puntitas de acero, y mostraba latigazo, y mostraba después cómo se desprendía carne. O sea, no podemos alcanzar a dimensionar de qué manera pudo haber quedado el cuerpo de Cristo antes de llegar a la cruz. El llegar a la cruz no era que se moría la persona solamente por ser clavada, no, moría por asfixia, moría porque le faltaba el oxígeno. La forma en la que estaba eh, afirmado aquí de los antebrazos, en sus pies, eh, uno para tomar aire tiene que hacer esto. El que estaba crucificado, al hacer eso, ejercía presión sobre todos los músculos donde estaban los clavos. O sea, cada bocanada de aire era un sufrimiento para Cristo. Cada bocanada de aire era una exigencia increíblemente grande para su cuerpo, que ya estaba maltrecho, ya estaba golpeado. Es por eso que estos sufrimientos hoy día también debemos de nosotros recordarlos, porque Cristo sufrió por nosotros. El dolor de cargar con el pecado, más horrible que el dolor del sufrimiento físico que Jesús soportó, fue el dolor psicológico de estar cargando con la culpa de nuestros pecados. En nuestra experiencia como cristianos, sabemos que algo de la angustia que sentimos cuando hemos pecado. Cuando pecamos, cuando hemos sido transformados por Dios y hemos sido hechos una nueva criatura, cuando pecamos no nos sentimos bien. Cuando pecamos no nos alegramos, sino que puede que muchas veces, sí, lo conversaba ayer en la clase de la escuela dominical, eh, el pecado no es fome, el pecado no es fome.
sino que muchas veces el pecado es divertido, el pecado nos gusta la carne, nuestra carne se beneficia del pecado, le encanta hacer pecado, pero cuando somos transformados y cuando hemos sido hechos de la familia de Dios, cuando pecamos nos entristecemos, porque sabemos lo que hicimos. Hay una conciencia viva en nosotros, en la cual sabemos que estamos cometiendo mal. ¿Y cuántos de nosotros hemos realizado esto? Hemos prometido, Señor, voy a dejar este pecado y lo volvemos a cometer. ¿Cuánto nos ha costado volver a arrodillarnos? ¿Cuánto nos ha costado volver a tener esa comunión con el Señor por ese pecado cometido? Así, así debe haber sido y aún más, porque Cristo estaba llevando el pecado de la humanidad completa. El peso de la culpa es inmenso sobre nuestros corazones y hay un sentido amargo de separación de todo lo que es recto en el universo, una conciencia de algo que en un sentido muy profundo no debería ser. De hecho, cuanto más crecemos en santidad como hijos de Dios, tanto más sentimos esta repugnancia instintiva en contra del mal. Ahora bien, Jesús era perfectamente santo, él aborrecía el pecado con todo su ser. La palabra habla sobre Dios y dice esto, el único atributo de Dios elevado a la tercera potencia es la santidad. Él es santo, santo, santo. Dios, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que esta Trinidad converge y en comunión. Así que como Dios Padre es santo, 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 Dios Hijo también es santo, santo, santo. Él aborrecía el pecado con todo su ser. El concepto del mal del pecado lo contradecía con todo su carácter. Mucho más de lo que el mucho más de lo que nosotros le hacemos. Jesús se rebelaba instintivamente contra el mal. Con todo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, Jesús tomó sobre sí todos los pecados de todos los que un día serán salvos, y por toda la humanidad cargar sobre sí todo este mal en contra del cual su alma se rebelaba, creaba una repugnancia profunda en el centro de su ser. Todo lo que aborrecía más profundamente estaba siendo derramado sobre él. Cristo también sufrió el abandono, el dolor físico de la crucifixión y el dolor de cargar sobre sí el mal absoluto de nuestros pecados se agravó porque Jesús enfrentó este dolor solo. En el huerto de Getsemaní, cuando él llevó consigo a Pedro, Juan y a Jacobo, les expresó algo de su agonía que sentía. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Marcos 14:34. Esta es la clase de confianza que uno expresa a un amigo íntimo e implica un ruego de apoyo en horas de gran prueba. Sin embargo, tan pronto como arrestaron a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Mateo 26:56. Aquí tenemos también cierta analogía de nuestra experiencia, porque no podemos vivir largo tiempo sin probar el dolor interno del rechazo, ya sea de un amigo cercano, de un padre o hijo, de un esposo o una esposa. Con todo, en esos casos hay al menos la sensación de que podíamos haber hecho algo de manera diferente, de que al menos en parte de nosotros somos culpables. Ese no era el caso con Jesús y sus discípulos, porque, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Él no había hecho él no había hecho otra cosa más que amarlos, pero ellos lo abandonaron. Cristo sufre también cargando con la ira de Dios en él. Más difícil que los aspectos previos que hemos conversado y que hemos descrito, el dolor de Jesús fue el dolor de cargar sobre sí la ira de Dios. Al llevar Jesús solo la culpa de nuestros pecados, Dios el Padre, el Creador Todopoderoso, el Señor del universo, derramó sobre Jesús la furia de su ira. Jesús se convirtió en el objeto del odio intenso por el pecado y de la venganza contra el pecado que Dios había acumulado pacientemente desde el comienzo del mundo. En Romanos 3:25 se nos dice lo siguiente, que Dios ofreció a Cristo como propiciación, palabra que significa sacrificio que carga con la ira de Dios hasta el final, y al hacer esto convierte en favor la ira de Dios con nosotros. Pablo nos dice de esto, Dios lo ofreció como un sacrificio pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia.
De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En Romanos 3, 25, 26. ¿Entendemos todo lo que pasó Jesucristo? Esto que acontece hoy día y perdón, que aconteció hace aproximadamente 2000 años, no fue solamente algo que lo recordemos como historia, como un acontecimiento relevante, no, es de trascendental importancia, porque gracias a este sacrificio, noble sacrificio, alto sacrificio, hoy día usted y yo tenemos redención de nuestros pecados. La eficacia de la expiación. ¿Qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? ¿Qué produce en su experiencia? Esta obra, esta acción de Cristo, eh, podemos, podemos darnos cuenta que lo que hace hacia nosotros es el perdón de las transgresiones. Por medio de su obra expiatoria, Jesucristo paga la deuda que nosotros no podíamos pagar. Aseguró la remisión de nuestros pecados pasados. El pecado pecaminoso no pende más como un peso muerto sobre el creyente, ya que sus pecados han sido borrados y llevados y cancelados. Esto nos lo dice en Juan 1.21, Efesios 1.7, Hebreos 9 del 22 al 28, en Apocalipsis 1.5. Miren, Apocalipsis 1.5 nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ha comenzado la vida de nuevo, confiando de que los pecados del pasado no le serán recordados en el día del juicio. Esto nos lo dice en Juan 5.24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra cosa que acontece con la expiación nos liberta del pecado. Por medio de la expiación el creyente no está libre solo de la culpabilidad de sus pecados pasados, sino también puede ser libre del poder del pecado. La materia está considerada en el libro de Romanos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Pablo anticipa a una objeción que algunos de sus oponentes deben de haber hecho con frecuencia, es decir, que si la gente se salvaba creyendo simplemente en Jesús, pensarían con ligereza del pecado diciendo, ¿perseveremos en pecado para que la gracia abunde? Romanos 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo repudia aún el pensamiento y señala que aquel que cree realmente en Cristo se ha separado decididamente en virtud de su fe del pecado, una separación tan decisiva que se puede describir de muerte. La fe viva en el Salvador crucificado da como resultado la crucifixión de la antigua naturaleza pecaminosa. Es por eso que hoy día nosotros dentro del proceso que estamos en el proceso de la santificación. Hoy día nosotros fuimos tomados, fuimos injertados, fuimos llamados, y hoy día nosotros tenemos una conciencia viva. Nosotros sabemos cuál es el pecado. Nosotros sabemos cuando cometimos bien y cuando cometimos mal. Nuestra responsabilidad es, uno, huir del pecado. Dos, si hemos pecado, sus misericordias, nos dice la palabra, son renovadas cada mañana. Es ir de continuo a la presencia del Señor. Al cristiano no se le dice, no, estate alerta de 2 a 4. No, en todo tiempo tienes que estar atento. En todo tiempo tienes que estar clamando. En todo tiempo tienes que estar buscando cómo ser santo, buscar la santidad de Dios. La liberación de la muerte. La muerte tiene un significado físico y otro espiritual. En virtud de su significado físico, denota el cese de la vida física, como consecuencia de alguna enfermedad o por causas naturales o por alguna causa violenta. Pero se emplea más comúnmente en el sentido espiritual, es decir, como la pena asignada por Dios al pecado humano. La palabra expresa la condición espiritual de separación de Dios y la desaprobación divina debido al pecado.
Como lo decíamos, en Romanos se nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecados. Pero como lo leíamos anteriormente, gracias al sacrificio de Cristo, a esta expiación, nosotros fuimos de muerte a vida. No una vida terrenal. Dice que los más robustos llegarán a los 80, a los 90, pero aún más allá de eso, nuestro cuerpo va a perecer, va a morir, pero eh, va a haber algo que Satanás nunca va a poder entender. Es que nuestra muerte terrenal no significa que nosotros espiritualmente morimos. No, porque va a llegar un gran día cuando venga lo perfecto, cuando Cristo venga por su iglesia, en donde resucitaremos de una manera gloriosa, con cuerpos glorificados, para estar ahí, para estar en la cena del Señor, para, para estar en el milenio, para poder adorar a Dios de continuo. No habrá más dolor, no habrá más llanto. Se nos describe de una manera gloriosa, sus calles de oro, el mar de cristal. Esa Esa es la liberación de la muerte. Que nuestra alma no va a ir a un infierno eterno, no, sino que va a estar en la gloria con Cristo. El don de la vida eterna, Cristo muere a fin de que nosotros no perezcamos. Se emplea en términos en el sentido bíblico de una ruina espiritual, sino que tengamos vida eterna. O Juan 3.1 nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, para el contexto. En Juan 3.16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6.23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La vida eterna significa algo más que la existencia. Significa vida que se goza de la comunión con Dios, que disfruta de su favor. Muerto en delitos y en pecados, el hombre no goza del favor de Dios. Por medio de Cristo, el pecado es expiado y el hombre se encuentra en plena comunión con Dios. El gozar del favor y de la comunión con Dios significa vida eterna, pues es vida con Él, que es eterna. Esta vida se posee ahora, pues los creyentes están en comunión con Dios ahora. La vida eterna se describe a sí mismo de futura, puesto que la vida futura traerá una comunión perfecta con Dios y veremos su cara. Y cerramos con esto. La vida victoriosa. La cruz genera en el corazón del hombre ese resultado o reacción favorable que constituye la vida cristiana. Mi amor y vida doy a ti que fuiste a la cruz por mí, expresa con exactitud la fuerza dinámica de la cruz. La vida cristiana es la reacción del alma al amor de Cristo. La cruz de Cristo inspira un verdadero arrepentimiento, el cual es arrepentimiento hacia Dios. El pecado puede ser seguido por el remordimiento, la vergüenza y el enojo, pero solo hay verdadero arrepentimiento cuando se siente tristeza por haber ofendido a Dios. Esa conciencia no puede producirse a voluntad, pues reside en la naturaleza misma del pecado oscurecer la mente y endurecer el corazón. El pecador, nosotros, necesitamos un poderoso motivo de arrepentimiento, Cristo. Algo para hacerle ver y sentir que su pecado ha agravado y ofendido profundamente a Dios. La cruz de Cristo proporciona ese motivo, pues demuestra lo terrible del pecado, por haber causado la muerte del Hijo de Dios. Declara la terrible pena del pecado, pero también revela el amor y la gracia de Dios. Se ha dicho que todo penitente verdadero es hijo de la cruz. Su penitencia no es la suya, es la reacción hacia Dios producida en su alma mediante esta demostración de lo que el pecado es para el Señor y de lo que su amor hace para alcanzar y ganar al pecador. Cuando nosotros nos vemos, muchas veces nos queremos comparar con nuestro hermano. No, es que él hace menos pecados que yo. Es que no nos comparemos con eso. Es una pérdida de tiempo compararme con mi hermano. Si quiere compararse con alguien, compárese con Cristo en la cruz. Si quieres ver cómo tu vida y cómo mi vida
es desnuda a través de algo, es mirando la cruz de Cristo. El Cordero de Dios, sin manchas, sin arrugas, sin pecado, muere de la peor manera para entregar una salvación tan grande para ti y para mí. Hoy debemos dar gracias al Señor. Deberíamos estar adorando al Señor por este sacrificio, por esta acción, porque gracias a ello hoy día nosotros tenemos comunión para con el Padre. Porque gracias a esto podemos tener la esperanza en que un día muy cercano Cristo vendrá por su iglesia. Y cuando decimos iglesia, estamos hablando de usted y de mí. Yo doy gracias al Señor por esta lección, por esta clase. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Ya la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo los temas de la salvación. Deberían ya quedarnos 2 clases, esta y otra. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad de poder, de poder aprender, de poder seguir buscando al Señor, de poder seguir eh, aprendiendo de Él. Así que yo doy gracias al Señor, espero que haya sido de bendición esta clase, así que los dejo con nuestros hermanos para que continúen con el servicio. Un abrazo a cada uno y Dios les bendiga.